Muy buenos días, es un gusto saludarte, Janet, qué gusto. Bueno, Cristian, me gustaría saludarte para mejores cosas, pero lamentablemente tenemos que conversar de lo que está sucediendo en el país y de cómo la corrupción nos ha ido carcomiendo cada día más. Ya, digamos, el otro día conversaba con José Hernández y le decía, bueno, es que no tocamos fondo. Me dices que no hay fondo. Estamos en una caída y caída y caída y caída y, y caemos cada vez más hondo y cada vez más, digamos, más, la situación es más preocupante. Y no sé cómo tú lo evalúas en este momento, lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, las denuncias del presidente de la República, la exigencia de los asambleístas de que se pruebe la verdad y finalmente un video en donde se ve claramente como un asesor de uno de los asambleístas pues prácticamente está comprando el viceministerio de Agricultura. Eso entre otras cosas. Empecemos por ahí, Cristian, ¿cuál es tu evaluación general? Bueno, lo que aún estamos viviendo y nos tocará vivir por mucho tiempo es todavía la resaca de la desinstitucionalización generadas en el correísmo y en el morenismo. El correísmo se dedicó a robar, ¿sí? Y a perseguir. El morenismo básicamente a robar. Y pues dentro de eso lo que se generaron son procesos constantes de arbitrariedad de decisiones institucionales, ¿sí? En los que pues las condiciones las vemos reflejadas ahora, una incapacidad de recuperar instituciones, una incapacidad de dirigir líneas a futuro que efectivamente puedan materializarse en, en leyes, ¿sí? Y pues obviamente también pasa por la capacidad de gestión que debe tener el gobierno con la asamblea que ha sido por demás bajo, ¿sí? Ha sido bajo, porque no ha encontrado esta, esta condición de engranar, ¿sí? Las posiciones gubernamentales con las aspiraciones de la asamblea. Por más limitados que sean la mayoría de asambleístas en el país. Entendemos que es un desastre, entendemos que existe una falta de conocimiento de capacidades eh, intelectuales, ¿sí? Para entender lo que significa y hacia dónde se quiere llevar el país, que existen visiones por demás cerradas, pero eso no le quita la necesidad de generar un Dream Team, ¿sí? Un gran equipo que le permita constituir una línea para lo que el gobierno considera que tiene que ser el camino hacia el futuro. Eso no ha existido. Claro, Lo que hemos Cristian, seguido es un presidente que hace de ministro de gobierno, un presidente que hace de su propio vocero, un presidente que está en primera línea para tratar de buscar ciertos acuerdos, pero ante la frustración de no poder llegarlos a concretar inmediatamente, pues genera procesos de frustración y obviamente unos errores claro. comunicacionales y políticos enormes, ¿sí? Por el otro lado, también tenemos una incapacidad de gestión y un atoramiento constante de grupos que presionan, ¿sí? Por sus intereses, que no van más allá de sus intereses y pues tenemos los resultados que vemos ahora. Así que de tal manera yo creo, Janet, que es parte de la arbitrariedad construida en estos últimos desde 2008, pues, ¿no? Es demasiado tiempo. Entonces estamos hablando más de 14 años de acciones gubernamentales que le impiden aún al país, pues, encontrar Sí. un rumbo cierto. Cristian, para hablar poco a poco de los problemas que están sucediendo y que han terminado en la crisis política que estamos viviendo en este momento, si bien al gobierno le ha faltado en su gestión política, en la parte comunicacional, pues se ve que hay un presidente que quiere abarcar todas las funciones, digamos, en el sentido de que quiere dar la cara por todo y eso pues no es estratégico, sobre todo en la parte comunicacional, creo que tampoco en la política. Pero también, y que se ha equivocado en los, quizás en los actores que tienen que participar en la parte de negociación política, pero también vemos del otro lado, tú lo mencionas de alguna manera, yo no veo que como en épocas anteriores haya posibilidades, digamos, estamos con una asamblea que tiene una agenda tremendamente marcada, visiblemente marcada, ya ni siquiera la ocultan, en donde no están dispuestos a negociar políticamente en bien del país, sino que tienen una agenda en donde manejan una mayoría y las condiciones para la negociación
son la impunidad. El cerrar casos, el permitir el regreso de determinados personajes, lo cual es innegociable. O sea, tú puedes poner ahí al mejor negociador político del universo, que si es que tiene que estar sujeto a semejante tipo de chantaje para poder ablandar a una mayoría de oposición, pues ahí ya no funciona nada. No sé cómo lo ves tú. O sea, no veo que hay alternativas que se presentan desde la oposición, sino es el momento que tienen, digamos, con el pie en el cuello al gobierno, es poner sobre la mesa la liberación de Glass, la disolución de los casos en contra de los correístas, la posibilidad de captar la Contraloría General del Estado. Es decir, ya hemos llegado a un nivel de descaro con el que difícilmente se puede avanzar. Bueno, a veces la política también requiere entrar y limpiar un basurero, ¿sí? Pasa mucho en política y tiene que haber gestores que permitan trabajar en medio de un basurero. Eso es real, eso pasa en todas partes del mundo, ¿sí? Es una condición de construcción. Y el tema es que tampoco creo que tenemos que polarizar las condiciones que se viven en el país, porque lo otro sería pensar que existe una condición orgánica para dirigir un país hacia el caos como existió en el pasado, ¿sí? Recordemos que aparentemente en la Asamblea no pasaba absolutamente nada, pero lo que existía era simplemente una condición de acuerdos sin capacidad de preguntar, sin capacidad de discutir, y pues eso, mirando en retrospectiva, puede ser tan malo como lo que estamos enfrentando ahora, ¿sí? La diferencia es que ahora las pugnas y todos estos conflictos de intereses que en cierto momento pueden parecer por demás extremos y antiéticos, es mejor que lo tratemos de manera pública y que se generen procesos de transparencia en su gestión a lo que teníamos. O sea, si me preguntas qué es lo que teníamos antes y qué es lo que teníamos y lo que tenemos ahora, pues me parece que estamos en las mismas condiciones, ¿sí? Pero con la salvedad de que ahora de alguna manera podemos discutirlo y tenemos que discutirlo con altura, porque de no hacerlo así, el periodismo también puede caer y constituirse en posiciones populistas, y eso es muy grave. Hay que entender que nosotros de alguna manera estamos tratando como país de retomar las riendas de algo muy grave y muy difícil que hemos vivido en 14 años, ¿sí? Eso no es fácil, y quien más tiene que hacer el esfuerzo, porque de alguna manera eso es lo que nos prometió y nos vendió, es justamente el Ejecutivo, ¿sí? Entonces por allí pasa. Y te puedo poner de alguna manera algunas consideraciones traspolando al pasado, ¿sí? Correa, que era un tipo de acomplejado y un tipo en verdad malo, ¿sí? Porque no existe otra forma en que lo podamos catalogar. Tenía un Dream Team, un gran equipo, ¿sí? Este hombre que viene con las mejores intenciones, ¿sí? No lo tiene, no lo tiene. Correa, que a pesar de sus condiciones extremas, ¿sí? Eh, con su personalidad escuchaba, y aparentemente el presidente Lazo, que es un hombre en sí, en su espíritu conciliador, pues aparentemente le cuesta escuchar. Entonces son estas consideraciones que de alguna manera, sea por un camino o sea por el otro, nos va a costar mucho tiempo encauzarlo. Obviamente, es posible, sí, que nosotros estemos mirando un futuro con cierta luz en el horizonte que nos va a llevar mucho más tiempo, pero es que no nos queda otro enorme trabajo, Janet, a todos los ecuatorianos y sobre todo quienes de alguna manera estamos ligados al área de la comunicación, a ser responsables con las condiciones democráticas. Yo creo que el tiempo de la polarización ya pasó, y hay que de alguna manera empezar a construir caminos que nos permitan unir incluso en las peores condiciones. O sea, y bajo esas consideraciones, pues creo que no queda otro camino, ¿sí? Para que
sobre todo le corresponde al Sí. Ejecutivo, porque nosotros no encontramos un real liderazgo al interior de la Asamblea. Y si es que en la Asamblea no existe ese camino y esa posibilidad, no le queda más que enfrentar esa responsabilidad histórica de liderazgo al Ejecutivo. Sí, ¿Sí? O sea, Cristian, no hay más. antes de seguir avanzando en las alternativas que debería tomar el país y el papel que deberíamos tomar los periodistas, tú hablabas una cosa y no es con el ánimo, no quisiera que se malinterprete con el ánimo de defender a nadie, pero creo que hay una diferencia en este momento que no sé si vale la pena considerar. Tú dices que Correa tenía un Dream Team, que era muy hábil en la parte de negociación, en el avance de las cosas, pero también había un flujo de dinero también súper fuerte que parece que era el que aceitaba la maquinaria. ¿Sí? Y desde el inicio, Cristian recuerda, desde el inicio del gobierno de Correa empezaron los problemas de corrupción y empezó la guerra con los periodistas. En este gobierno no sé si nos ha faltado investigar más, pero no ha habido casos de corrupción. Entonces no sé si estamos distorsionando el concepto de Dream Team sin querer decir que este gobierno no ha cometido graves errores. Yo coincido contigo que el hecho de que el presidente quiera abarcar el manejo de todo es un error. ¿Sí? El hecho de que ha habido figuras en distintos ministerios que no han funcionado y que no han dado la talla también es una realidad. Hay algunos que siguen allí y pues no sigue sin pasar nada, ¿no? Pero no sé si ese es un elemento que vale la pena ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que nos ha faltado investigar más? ¿O será realmente que este equipo que está al lado del presidente Lasso pues está tratando de trabajar y no de ver cómo roba? Bueno, no considero que el gobierno haya entrado con esos ánimos. Pueden haber intereses específicos que sobre todo puedan estar generando ciertas condiciones favorables en temas particulares. Eso no dejará de existir. Pero en términos reales, yo no creo que buena parte del régimen esté interesado en eso. Lo que vemos es de alguna manera una gestión lenta, ¿sí? Yo hasta el momento tampoco he podido observar unas condiciones relacionadas a hechos de corrupción que sean, que sean irregulares. No, no. O sea, lo que te estamos haciendo aún es investigando las condiciones del pasado. Si estamos todavía metidos en las acciones del correísmo, parte del morenismo, y pues el momento en que veamos que existen condiciones extrañas con respecto al gobierno, pues habrá que atacar. Lo que ha existido son ciertos errores puntuales, coyunturales, que no creo que están ligados al tema de la corrupción en este momento, ¿sí? Estamos como que muy concentrados ah, en esta novedad, pero no es una novedad en el país tener esta pugna entre Parlamento y el Ejecutivo. O sea, hay simplemente que empezar un poco a mirar el pasado y recordar qué es lo que vivimos. Lo que pasa es que los 14 años pasados han sido por demás extremos, ¿sí? Entonces nos han hecho olvidar, parece que nos han hecho olvidar que sí teníamos una historia posible de manejarla, o había ratos muy imposible, ¿sí? A pesar de este periodo oscuro del morenismo y correísmo. Yo personalmente, Janet, creo que no hay que enfocarse mucho en las condiciones de la corrupción actual, porque pueden arrastrarse del pasado. Hay que concentrarse mucho en lo que todavía está por descubrirse, y hay que concentrarse mucho en condiciones que sucedieron en el correísmo, sucedieron en el morenismo, que es esta falta o esta incapacidad total de control de lo que pasa en ciertos sectores de la justicia, que nos está llevando a un despeñadero insalvable, como es, por ejemplo, el manejo de las acciones constitucionales de protección. Ahí no existe ningún tipo de control, y eso le está llevando al país a unas condiciones insalvables. Y pues Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, deberían poner mucho empeño en tratar de evitar de que justamente se pierda el control de allí, porque ahí es donde se están dando los grandes casos de corrupción en este momento, Leonel. Sí, es decir, las personas interesadas ponen en cualquier parte del país un recurso de protección, les aceptan, y pues terminamos viendo unas vulneraciones terribles al Estado y con ello a todo el país. Está sucediendo este momento. Hemos visto cómo
cómo se emiten acciones de protección en favor de ex trabajadores en los cuales reciben supuestos beneficios económicos por no haber recibido a tiempo o haber cometido algún tipo de, de impasse en los procesos y están recibiendo pues cientos de millones de dólares en contra del Estado. ¿Sí? Eso es uno de los puntos que el justicia, ejecutivo y asamblea deberían buscar soluciones como una forma para tratar de salvar estos problemas de corrupción que estamos enfrentando. Y bueno, pues lo están viendo de alguna manera impávidos porque están concentrados en otro tipo de cosas y no están poniendo los ojos donde efectivamente se tiene que ver, ¿no? Sí. Ahora, Cristian, y nos habíamos convocado para hablar del papel del periodismo de investigación. Tú has sido un puntal en ese tema y sobre todo en los últimos años. Y veamos también, o sea, tú dices la justicia, gobierno, no sé, asamblea tienen que darse cuenta de lo que está ocurriendo para poder actuar, pero no los veo en ese camino y con esa intención, sobre todo la justicia. Yo creo que la justicia está peor que nunca. También yo creo que ya se han develado este ostracismo que tiene la justicia y que solo funciona cuando hay dinero de por medio. Hemos caído en un sistema de corrupción que ya se nos sale de las manos a todos, incluido a los periodistas. Empezar a denunciar uno u otro caso no terminamos nunca, pero por otro lado también vemos que, y no sé cómo lo ves ahora, por ejemplo, la fiscal general ha pasado algún tiempo fuera del país. Y mucha gente le acusa de que no estaba trabajando, pero mira que ahora se conoce de la detención de Pollitt. Yo lo intuyo y lo relaciono una cosa con otra. Lamentablemente, ¿no será que le pasa a la fiscal que no puede trabajar con la gente de acá por todos los intereses que se manejan y está trabajando más bien en conjunto con la justicia americana para lograr que los corruptos vayan a la cárcel? Bueno, es claro que de alguna manera las decisiones tomadas en los Estados Unidos han ayudado a apalancar las condiciones políticas que suceden en este momento en Ecuador. O sea, la detención de Pollitt sucede en una coyuntura del país muy vulnerable, ¿sí? Y esto pues de alguna manera le permite al actual gobierno poder emprender unas mejores condiciones de enfrentamiento a la Asamblea, porque entendemos que Pollitt es como la joya de la corona que puede contar absolutamente todo. ¿Tú lo ¿Por ves qué es que así? sucede? ¿Tú Yo lo ves creo que así? sí. Porque hay gente que dice que no va a pasar nada, ¿no? Que Pollitt va a hablar y finalmente acá en el Ecuador no va a pasar nada. Ya vimos como, bueno, tenemos un antecedente en donde sí pasó algo. Empezó el caso Las Torres en Miami y pues terminaron el excontralor Celi y su hermano y unos cuantos más en la cárcel y ahí siguen, ¿no? Pues sí, también ha sido un empuje de la justicia norteamericana porque todo inició allá, ¿sí? Pero recordemos que el acuerdo que pueda obtener Carlos Pollitt con la justicia norteamericana va a ser muy importante porque con un acuerdo de cooperación penal, ¿sí? O con lo que mantiene la fiscal general del Estado, la Fiscalía con los Estados Unidos en unas muy buenas relaciones, puede acceder a esa información. Y creo que va a ser información muy valiosa. Y yo creo en este momento poniendo a temblar a muchos. Y yo, mira, Janet, no creo que desde el ámbito de la justicia nos sirva mucho entender qué es lo que está pasando con Carlos Pollitt. Pero desde el punto de vista de la política es tremendamente estratégico, sí, para la Fiscalía y sobre todo para el gobierno, conocer qué es el acuerdo que va a firmar Pollitt y a quién efectivamente va a delatar y quién va a contar. Y también poder acceder a este acuerdo que de alguna manera ya es evidenciado en la acusación del Departamento de Justicia, en la cual se nombra a los tres conspiradores, ¿no? Uno ya sabemos que es José Concienzado Santos, el otro entendemos que es John Pollitt, y habrá que determinar exactamente de quién se trata este hombre de negocios a quien hace referencia la acusación contra Pollitt, llamado como Conspirador 3, ¿no es cierto? Entonces, hay, creo yo, muchas posibilidades
muy importantes para que se pueda conocer, y pues eso será sin duda un golpe tremendo a la moral y a la capacidad de acción de este grupo de delincuentes que está en la Asamblea Nacional, que se llama Unión por la Esperanza, UNES, ¿sí? Entonces, yo lo veo como muy favorable, independientemente de lo que pueda pasar en la justicia. Políticamente es un apalancamiento para entender lo que pasaron en los años pasados, para entender lo que significó el correísmo, para entender lo que significó la destrucción de este mismo grupo luego de la salida de Correa del poder pues la consolidación de Moreno, que obviamente pasa por la capacidad de haber cooptado la Contraloría General del Estado. Y lo que vemos es cómo efectivamente estos dos grupos terminan con sus jueces de cuentas pues relacionados a temas de la justicia. El del Sí. correísmo, preso en los Estados Unidos o con un grillete, y el del morenismo, pues este momento a punto de ser sentenciado. Eso nos pone en la real condición de entender lo que ha pasado en este país, y vemos que pues en realidad es bastante grave, ¿no? O sea, los dos contralores, ¿sí? El 100 sobre 100 y el subrogante, básicamente todos relacionados a enormes hechos de corrupción. No estamos hablando de 1 millón, de 2 millones, para nada, ¿no? Estamos hablando de la capacidad de extorsionar o de liberar o de emitir, dejar de emitir responsabilidades a cambio de enormes recursos económicos, ¿no? Y eso es por lo que Ahora, de alguna manera habrá que pelear y habrá que Cristian, entender. no sé si es que tú coincides conmigo, pero yo ahora entiendo, porque seguramente lo de Polit se veía venir, y eso lo sabían en la Asamblea Nacional, eso lo sabían los grupos políticos preocupados por esa posibilidad de que Polit sea detenido. ¿Y no crees que por eso estaban tan interesados en en cooptar nuevamente la elección del nuevo Contralor y poder poner un nuevo Contralor ahí que pueda ayudar a mantener el desvanecimiento de glosas, por ejemplo, se me ocurre, o a desaparecer documentos, aparte de los que ya quemaron en octubre de 2019, es decir, seguir como minando y acabando con aquellas pruebas y aquellos antecedentes que los puedan vincular a la corrupción en el gobierno de Rafael Correa, también en el gobierno de Lenín Moreno, y que pues les garantice su seguridad y su libertad? No sé si tú enlazas una cosa con otra, porque a mí me parece mucha coincidencia. Sí, sí, en verdad es coincidente, no se puede dejar de pensar que efectivamente tenían un interés y una agenda específica para tratar de evitar, para que se conozca en el futuro los hechos que aún no conocemos. O sea, falta por conocerse mucho, Janet, en verdad. O sea, y puedo poner un ejemplo clarísimo. Antes del correísmo, ¿sí? El juez de cuentas o Contraloría General del Estado podía analizar aproximadamente 2.000 millones de dólares. ¿Ya? Ujú. ¿Qué pasó en el correísmo y qué pasó después del correísmo? Ese juez de cuentas pasó a analizar de 2.000 millones a 22.000 millones. Entonces es un crecimiento sin parangón. O sea, no hay forma de entender cómo es que sucedió esta posibilidad, ¿no? O sea, cómo es que paso a analizar o sea, ni el 10%, por favor. Entonces, a una suma tan brutal como la que me estoy refiriendo. Entonces, eso generó todos los actos de corrupción al interior de la Contraloría General del Estado, que obviamente terminó constituyendo una serie de organizaciones independientes que funcionaban para ellos y también para servir a los contralores, ¿sí? ¿Quién, ¿Quiénes está interesado, obviamente, en destruir ellos? O sea, el principio penal, o sea, por el beneficio o por el interés se llega al reo, ¿ya? Son ellos, entonces están demostrando que efectivamente querían acabar con esta intención, independientemente de que son un escuadrón de autodestrucción, porque también quieren destruir toda la institucionalidad, y como son una tarea de radicales perdidos, ¿sí? Su interés final es tratar de minar lo más posible al presidente
obviamente por todos sus complejos y por todos sus intereses, y obviamente esto pasa como una condición más camuflada. Entonces el interés de atacar al presidente pasa por una serie de caminos y de intereses que pues hasta el momento no han fracasado, pero creo que han logrado enlodar suficiente como para que el país se encuentre en una incapacidad de salir caminando por sí solo. Entonces, a eso me refiero, es cuando le hace falta tal vez una condición de gestión, ¿no? Eh, y pues obviamente, señalando algo que tú decías, cuando yo me refería al Dream Team de Rafael Correa, es que efectivamente tenían unas capacidades comunicacionales para convencer absolutamente a todos, ¿sí? Aquí parece que dependen y creen que efectivamente toda la gente tiene o parte de la buena fe. En realidad eso no sucede y creo que en política mucho menos, ¿no? Y peor en política sucia cuando no existen condiciones éticas y morales claras por parte del grupo de asambleístas. O sea, lo que quieren es simplemente generar un caos. Estamos en un mal momento, pero en todo caso hay una luz, y yo creo que no podemos nunca dejar de perder la esperanza y ver las posibilidades y exigirle al gobierno que haga su trabajo, porque obviamente si no le exigimos y solo ponemos la mirada en quienes efectivamente están haciendo mal su trabajo, creo que estamos cometiendo un error. Totalmente. Finalmente, bueno, quisiera rápidamente tu comentario sobre el informe que acaba de aprobar la Comisión de Fiscalización dirigida por Fernando Villavicencio, un caso que él mismo investigó antes y previamente. No sé si tú participaste en esta investigación de Petrochina y que lo catalogan como el atraco del siglo por el monto de dinero que hay ahí. Ahora, el gobierno sorprendentemente, en una entrevista con otro colega, el presidente como que ya minimizó ese diferencial que se está quedando en manos privadas y pues no hay avances en torno a la negociación con China por una renegociación por esta deuda que tenemos con China. Es decir, ¿cuál es el futuro de este caso? ¿Qué se esperaría detrás de todas las implicaciones que periodísticamente y ahora, bueno, oficialmente a través de la Asamblea Nacional se conocen sobre este caso? Parte primero por esta condición de arbitrariedad que se generó en el morenismo, ¿no? Y conozco bien el caso porque con Fernando hemos trabajado conjuntamente en los últimos 3 años este tipo de temas y entendemos ya cómo efectivamente pues, se generó este proceso. Ahora, obviamente el caso es mucho más grave de lo que de alguna manera queda evidenciado en este enorme informe que es complejo, elaborado por la Comisión de Fiscalización, porque lo que se ha determinado es básicamente el lleve o el robo sobre la utilidad que generaba el proceso de comercialización internacional de crudo. En términos reales, jamás debió existir una condición de comercialización, de ganancia sobre la comercialización, porque se entendía que era un negocio directo, es decir, China nos da el dinero y nosotros le damos el crudo. ¿Sí? Se establece una fórmula para establecer el valor de este y sobre eso se va descontando lo que significa el crédito recibido. Pero ahora entendemos que es totalmente, que eso no jamás sucedió. Lo que entendemos es que China, a través de Petrochina, lo que hizo es tercerizar todo este sistema. Es decir, que la plata no salió de Petrochina, sino que ellos fueron a los mercados internacionales a buscar el dinero que nos iban a dar a nosotros y entregaron como garantías los contratos firmados de provisión de venta futura de crudo, ¿sí? Para eso utilizaron a un trader internacional que sobre todo se trató de la empresa Gumbor, la empresa suiza de capitales rusos. Y nos damos cuenta de cómo sucedió esto el momento en que el crudo, ¿sí?, termina de ser entregado en el puerto de Balao, llega al barco y pues en lo que significa los conocimientos de embarque existen una serie de endosos. ¿Por qué existen estos endosos? Porque efectivamente Petrochina lo que hace es pagar con el crudo, ¿sí?, a las empresas que se encargaron de conseguir los recursos económicos y a la banca que efectivamente dio los dineros. Entonces es como un cheque. Cuando yo recibo un cheque, si es que tengo que pagar con ese cheque a un tercero, lo que yo hago es darle la vuelta, endosarlo, firmar, poner mi número de cédula y entregar a la persona que se va a encargar de cobrar. Lo mismo hizo Petrochina. Entonces, una parte sirvió para efectivamente pagar la deuda, que por demás era onerosa,
y opaca, y pues las otras partes del recurso se utilizaron justamente para ganar en estos procesos de comercialización, porque lo que hacían era básicamente, mientras el buque llegaba a su destino final, se endosaba a otro y aumentaba el precio, se endosaba a otro y aumentaba el precio, y el dueño final del dinero, que es el que prestó el dinero, básicamente entregaba el crudo al destinatario final. Eso lo hemos podido entender con todos los conocimientos de embarque entregados por Petroperú a Petroecuador. Y pues allí se entiende efectivamente en el transcurso de la historia, solo con ese caso, cómo se dieron los hechos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El presidente entiende muy bien esta temática y fue a China para encontrar un camino y solución para evitar. Lo que pidió es que justamente se libere de esta condición al crudo ecuatoriano y pues otra forma de pagar. Y lo que dijo es que efectivamente iba a existir una comisión que se encargue de encontrar el camino para cambiarlo. Yo personalmente creo que eso va a ser muy difícil de hacerlo y pues el Ecuador tendrá que cumplir con sus obligaciones que Rafael Correa pues y su gobierno los firmó hasta el año 2024. Es decir, tenemos 2 años más por cumplir las obligaciones, pero buena parte ya de las condiciones del crudo han sido liberados y ya se venden en otros precios en el mercado spot. Básicamente todo es spot en el mundo, no es que se pueden generar estas enormes provisiones de venta de crudo en el futuro, y lo que le corresponde ahora, sí, al gobierno, sobre todo al gobierno, ¿sí?, es establecer los manuales clarísimos de lo que significa la comercialización de crudo a nivel internacional. Nosotros, cuando nos subimos a un avión, Janet, sabemos que el piloto conoce casi de memoria los manuales que tiene que hacer para el despegue, para lo que significa el vuelo en el caso de algún tipo de impasse que puede existir, en el caso de algún tipo de emergencia y en el caso de un aterrizaje. Es decir, todo se encuentra tremenda y específicamente normado, y es lo que tenemos que hacer con el caso de Petroecuador. Que el presidente lo ha entendido, el presidente lo entiende, que sabe que hay condiciones que están fuera de sus manos, como significa la posibilidad o el interés de China de renegociar, lo entiende con claridad, pero le corresponde a él promover los procesos de generar los manuales, las directrices, para que nadie se vuelva a salir de estas líneas y generar las condiciones arbitrarias que hemos visto en lo que significa constitución y creación de fórmulas que son las que efectivamente se han identificado con mucha claridad cómo perjudicaron los precios del petróleo del país y beneficiaron a quienes se encargaron de los procesos de comercialización. Y se esperaría de la Fiscalía General del Estado que ahora, con esta ya investigación a fondo que hace la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización, y que dijeron que van a dejar toda esta información en la Fiscalía General del Estado, pues también se sancione a quienes negociaron de esta manera y nos pusieron en este problema. Pero Cristian, te agradezco mucho por este contacto y pues espero que podamos vernos en otro momento pues para continuar hablando de el papel de la investigación periodística y sobre lo que tenemos que seguir haciendo para que en el país cambien las cosas, ojalá en algún momento. Muchas gracias, Janet. Igual, muy feliz y muy alegre por ver que tienes tu propio espacio, ¿sí? Si algo de alguna manera ha servido estos malos años para la prensa y para los medios de comunicación, es que los periodistas hemos podido construirnos en una sola voz, y una voz en la cual podemos ser una marca para transmitir y trabajar profesional y responsablemente. Gracias. Bueno, aquí las puertas siempre abiertas, Cristian. Ojalá en algún momento podamos trabajar en conjunto justamente en ese tema de investigación periodística. Yo creo que también cuando tenemos iniciativas como esta, como la que ustedes tienen, como la que tenían con Fernando o como la que tiene Arturo Torres, yo creo que unidos podemos hacer cosas más grandes. Así que ojalá en algún momento podamos trabajar en conjunto, Cristian. Siempre la invitación y la disposición pues abierta allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, bueno, Cristian, que tengas un excelente día.